Este es el explorador británico Percy Fawcett. Se supo de él por última vez aquí, en el corazón del Amazonas en 1925. Estaba en su octava expedición en el Amazonas y tenía un solo objetivo: encontrar las ruinas de una ciudad perdida a la que llamó Zeta. La idea se basó en rumores que circulaban desde hace siglos de que existían grandes ciudades llenas de personas en lo profundo del Amazonas. Pero Fawcett nunca encontró Zeta, ni ninguna otra ciudad. Y durante décadas después de su desaparición, los expertos creían que esta selva era simplemente demasiado hostil y remota para haber albergado ciudades. Hasta hace poco, cuando científicos empezaron a encontrar estos. Estas zanjas y montículos son hechos por el hombre, y se encuentran por toda la selva. Ahora los arqueólogos creen que finalmente saben la respuesta a un antiguo misterio. ¿Dónde están las ciudades perdidas del Amazonas? Aquí estaba la capital del imperio inca, Cusco. Muchas magníficas murallas construidas por los antiguos habitantes siglos antes de la llegada de los españoles, aún se mantienen en pie. En el siglo XVI, colonizadores europeos inundaron América Central y del Sur, trayendo consigo soldados, enfermedades y planes de conquista. Hallaron numerosos grupos de nativos, algunos de los cuales edificaron grandes urbes hace mucho, como Tenochtitlán, fundada por los mexicas alrededor de 1325 AC. O Cusco, fundado por los incas cerca de 1200 AC. Estas urbes se edificaron con roca y presentaban vías y vecindarios bien organizados. Los europeos se apoderaron de ambos. Y para mediados del siglo XVI, escuchamos rumores de otra ciudad en donde un gran soberano va continuamente cubierto de polvo de oro y se desempolva por la noche. Esos rumores se convirtieron en la leyenda del Dorado, una ciudad de oro escondida en la selva amazónica. Estas impresionantes ciudades hicieron creíble una ciudad dorada, así que muchos europeos partieron en busca del dorado. Pero todos fracasaron. La mayoría terminó en inanición, enfermedad y muerte. Nadie encontró una ciudad dorada, pero sí registraron indicios de que podría existir. Exploradores españoles afirmaron ver Ciudades que relucían de blanco. Mucho maíz y avena. Un gran pueblo. Y un líder con ídolos de oro y otras riquezas. Pueblos muy grandes, hasta tal punto que se quedaron atónitos. Las exploraciones siguieron por unos 200 años, pero en el siglo XIX, la leyenda del Dorado se desestimó como un mito. No fue hasta principios del siglo XX que estos informes inspiraron a un explorador británico a reanudar la búsqueda. Durante 2 décadas, Fawcett exploró el Amazonas en busca de vestigios de una ciudad antigua, centrándose en 2 áreas, el Amazonas occidental en Bolivia y el Amazonas meridional en Brasil. Aún así, no encontró nada de lo que notaron los primeros exploradores de Europa. Conoció a indígenas, pero en sus cartas los describió viviendo en pequeños grupos y aldeas sencillas. Y no encontró rastro de ruinas de piedra. Esto apoyaba la idea, casi consenso entre especialistas, de que esta selva era muy hostil para albergar sociedades amplias y complejas, y menos aún, urbes. Investigaciones estiman que en la época de Fawcett, solo unos cientos de miles vivían en la selva amazónica. Teorías racistas de la época sostenían que estos indígenas eran demasiado simples para construir ciudades. Otros señalaron el suelo amazónico era demasiado infértil para sostener la agricultura a gran escala. Pero Fawcett estaba decidido a probar que había ciudades. Y en la última carta a su esposa, Fawcett la tranquilizó escribiendo: "No tienes que temer ningún fracaso". Luego abandonó su campamento y nunca más se le vio. Durante las próximas décadas, se creyó que el Amazonas siempre había estado prácticamente vacío. Pero resulta que Fawcett buscaba en el lugar correcto, solo que la cosa equivocada. Una cosa que Fawcett no notó fue el terreno. En los años 60, científicos hallaron zonas de tierra extremadamente fértil. El análisis reveló que tenía más nutrientes de lo habitual. Lo llamaron tierra preta o tierra negra y encontraron mucho en el Amazonas, especialmente cerca de ríos. Estudios adicionales revelaron que fue creado por desechos humanos o la quema intencional del bosque, lo que añade nutrientes al suelo inferior. La tierra preta demostró que la agricultura a gran escala era posible en el Amazonas. Lo siguiente que Fawcett pasó por alto también habría sido difícil de notar. En los años 90, junto al río Chimbo en Brasil, un equipo de arqueólogos dirigido por el Dr. Michael Heckenberger de la Universidad de Florida hizo un descubrimiento asombroso. Colaborando con la población indígena local, investigaron estas zanjas muy largas. Tras cartografiarlas, vieron que las zanjas indicaban un gran asentamiento. Eran vestigios de muros cuidadosamente diseñados, centrados en una plaza. Y algunas eran vías que llevaban a más asentamientos.
Esta parte del Amazonas, del tamaño de Nueva Jersey, fue una vez una red de asentamientos que, según los expertos, podrían haber sido el hogar de al menos 50.000 personas entre 1250 y 1650 después de Cristo. Estos asentamientos fueron diseñados para aprovechar al máximo el bosque sin agotarlo. Había áreas delimitadas para jardines y huertas, y áreas boscosas profundas entre los asentamientos utilizados para la cría de animales y plantas medicinales. Estas eran las ciudades perdidas del Amazonas, y había muchas más. En las últimas décadas, expertos han descubierto pruebas de grandes asentamientos en toda la Amazonía. Una red de trincheras aquí data del 200 al 1200 después de Cristo y sugiere asentamientos que podrían haber albergado a 60.000 personas, mucho más grande que muchas ciudades europeas de esa época. Y en Bolivia, científicos recientemente utilizaron tecnología satelital para revelar restos de edificaciones en U sobre pirámides de 22 metros de altura. Todas estas revelaciones llevan a los expertos a formar un nuevo consenso. Las ciudades perdidas del Amazonas albergaron a millones de personas. Fawcett no encontró grandes poblaciones indígenas porque se estima que entre el 80 y el 95% murió a causa de la viruela y el sarampión, propagados por la primera generación de colonizadores europeos entre los siglos XVI y XVII. Y no encontró ruinas de piedra porque, a diferencia de Cusco y Tenochtitlán, los indígenas amazónicos construían con madera y tierra, que se descomponen con el tiempo. Lo que quedaba era un Amazonas lleno de vegetación densa y extensiones de suelo infértil que parecía no haber sido tocado por humanos, cuando en realidad los humanos lo habían estado modificando durante siglos. Estas ciudades perdidas demuestran cómo los humanos y la selva convivían, una relación que apenas empezamos a comprender.